Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a ¿En qué mundo vivo?, el podcast de Manos Unidas. Más de 8.000 millones de personas habitamos en este mundo. Todos juntos escribimos el mismo libro, pero cada uno lo hace desde lo que conoce, desde su realidad. Por eso, en este podcast queremos reflexionar sobre los temas que más nos preocupan, pero de una forma global y no quedándonos solo en el contexto que nos envuelve. Porque las páginas de una misma historia pueden ser completamente diferentes dependiendo de quién las escriba. Así que analizar la cara A y la cara B de las cosas que nos preocupan es la única manera de descubrir en qué mundo vivo. Y como hacemos siempre, voy a hablaros un poquitito de arte para introducir el tema de hoy. Fijaos, hoy os voy a hablar de un fotógrafo mozambiqueño que se llama Mario Massiló, que realizó una serie de fotografías en el año 2015 que se llaman The Profit Corner. Lo que hizo fue ir a un grandísimo vertedero que hay a las afueras de Maputo, en Mozambique, y bueno, se dedicó a observar lo que pasaba allí. Había familias viviendo allí, incluso niños que habían nacido en el propio vertedero. Y se dedicó a seguir a un grupo de chavales jóvenes que básicamente dedicaban su día a día, su cotidianidad, su trabajo era ir caminando por el vertedero para buscar residuos de tecnología. Pues cogían móviles, cogían televisiones, cogían un poco lo que encontraran de desechos de tecnología que luego pudiera ser valioso para vender y sacar algo de provecho. Pero claro, esta tecnología, ¿de dónde viene? Pues seguramente te sientes identificado si te hablo de ese momento en el que sale el nuevo lanzamiento de, por ejemplo, teléfono móvil y de repente te parece que el tuyo ya tiene la pantalla demasiado pequeña o que la cámara no es lo suficientemente nítida, ¿no? Así que directamente lo echas a un lado, lo tiras y te compras el nuevo. Pues ese que has tirado seguramente pueda ir a parar a uno de estos vertederos como el que os cuento que hay en Maputo. Así que, bueno, de eso vamos a hablar hoy, de esta brecha digital y de cómo es la vida de los desconectados. ¿En qué mundo vivo? El podcast de Manos Unidas. El avance imparable de la tecnología está cambiando nuestros hábitos de vida, de trabajo o nuestra forma de relacionarnos. O sea, las redes sociales roban nuestra atención y la inteligencia artificial está abriendo caminos que es que no podemos ni imaginar. Sin embargo, en muchos lugares del mundo no tienen acceso a Internet y el acceso a lo digital es una frontera social. Atendemos a una brecha digital dentro y fuera de Occidente. La de nuestro territorio está comprendida entre las diferentes clases sociales y entre los diferentes grupos de edad. Y bueno, la de los países más empobrecidos se acentúa las desigualdades sociales, las culturales y las económicas. Así que vamos a preguntarnos hoy qué entendemos por brecha digital y cómo nos afecta, o cómo podemos luchar contra esas adicciones digitales que nos alejan del ocio, del disfrute, incluso de las personas que más queremos. Y también si miramos al otro lado del globo, vamos a ver qué parte de la población mundial no tiene acceso a Internet o de dónde se extraen las materias primas que permiten crear la tecnología para que los países desarrollados prosperen. Y también si esa prosperidad es compartida. Tan solo son algunos de los temas de lo que vamos a hablar hoy, así que voy a presentar ya a los invitados. Hoy, ¿En qué mundo vivo?, cuenta con un invitado que sabe muchísimo de tecnología, así que Laura, preséntanoslo. Clic a clic, siempre en línea. Pop interactivo, su consigna. Ricardo Miranda, experto en innovación, busca siempre la conexión para contarte las tech news del presente, con el futuro siempre en mente. Del SEO al branding, todo optimizado, como un buen código bien estructurado. Periodista de profesión, entre algoritmos y redes encontró su pasión y te alerta de que la atención es el activo más valorado en la era de la sobreinformación. Ricardo Miranda, creador de contenido y periodista especializado en tecnología. Bienvenido. Gracias, aquí, con muchísimas ganas de saber en qué mundo vivo. Y bueno, también contamos hoy como invitado anfitrión con Fernando Saiz, técnico de voluntariado joven de Manos Unidas. Bienvenido también. Muchas gracias, muy contento de estar aquí. Pues ahora sí, vamos a comenzar.
Mira, bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Creo que tener espacios como estos que nos ayuden a comprender en qué mundo vivimos, que cada vez es más complicado entenderlo, sobre todo en sus propios tiempos, creo que es importante hoy en día, ¿no? Abrir estos espacios. Y respecto a tu pregunta, fíjate, viajar a China, específicamente a Shenzhen, que es la fábrica de todo lo tecnológico que consumimos nosotros en el planeta, te da una visión diferente, en primer lugar, de lo que es China y lo que nosotros tenemos concebido en nuestra cabeza como China. Y en segundo lugar, también de lo que es el verdadero capitalismo, porque es la fábrica de todo lo que nosotros consumimos a nivel tecnológico y que, como bien decías al principio, mucha de esa tecnología va a parar a vertederos y a lugares que nosotros ni siquiera sospechamos por, en muchos casos, el capricho de querer cambiar de un dispositivo simplemente porque psicológicamente no nos gusta ya, ¿vale? O porque el marketing nos ha hecho creer eso, que no es ni malo ni bueno. O sea, cada quien creo que lo tiene que reflexionar. Y China para mí ha sido un gran descubrimiento, una gran revelación respecto a su poderío a nivel tecnológico y a la dependencia real que tenemos de ella desde ese punto de vista. Totalmente. Nunca hubiera dicho Sí. que estaba en China la capital tecnológica de producción de tecnología. Pero es impresionante. Y además, lo ves en todos lados. A mí me impresionó, por ejemplo, que hasta las aceras, que son pues tal cual como las nuestras de concreto, las pulen. Los edificios, todo el skyline de Shenzhen, por ejemplo, que es la fábrica de LEDs del mundo, de las luces LEDs, se sincronizan. Wow. Entonces, puedes ver cómo hacen animaciones que pasan de un edificio a otro edificio y a otro edificio de manera sincronizada. Y son cosas que no vas a ver en prácticamente otro país porque para lograr eso básicamente hay que imponerlo un poco, ¿no? Es como que todos los edificios de mi ciudad tienen que tener esto sí o sí. Pero no deja de ser majestuoso, no deja de llamar la atención. E incluso es curioso porque es bastante hiperestimulante desde el punto de vista sensorial, ¿sabes? Ya vas loco con estas luces. No, terminas bastante hiperestimulado, la verdad es que sí. Pero bueno, si lo llevas a la metáfora de las reflexiones de cuál es el poderío que tiene, creo que lo marcan de manera muy sutil a través de la creación y la fabricación de la tecnología en todo el mundo. Cosa que no es ni bueno ni malo, pero yo creo que sí hay que reflexionarlo un poco. Y también vamos a contextualizar, ¿no? Porque hoy vamos a hablar sobre brecha digital. Entonces me gustaría, por si alguien está un poco perdido y nunca había escuchado este término, me gustaría junto con Fernando, ¿no? Definir un poco así rápidamente qué es esto, qué es la brecha digital. Fíjate, la ONU dice que también implica la falta de habilidades para acceder, consultar, producir y analizar datos. Bueno, entonces, ¿qué dirías? ¿Qué dirías que es la brecha digital, Fernando? Pues cuando hablamos de brecha digital, en realidad hablamos de la desigualdad en el acceso, uso y manejo de competencias de todas las herramientas digitales. Es importante atender a estas tres patas porque muchas veces nos centramos en el acceso, ¿no? Y creemos que con tener acceso a las tecnologías es suficiente y atender a estas otras dos dimensiones pues nos ayuda a entender la magnitud del problema. O sea, me estás diciendo que yo le puedo regalar un móvil a mi abuela, pero si yo a mi abuela no le explico, por ejemplo, sí, qué hacer con ese móvil, ¿no? O un ejemplo diferente. La semana pasada andaba con amigos en la montaña, llevamos un botiquín. No es lo mismo tener acceso al botiquín, pues sí, los tres teníamos acceso al botiquín, que usarlo, ¿no? Te puedes hacer una herida y no curártela, que saber usarlo, ¿no? Entonces, eso realmente en todos los derechos, en la mayoría de derechos, tenemos esa misma dinámica. Con los alimentos también y con las tecnologías pasa. Completamente. Hay muchas tecnologías, de hecho, a las que tengo acceso y me niego a utilizar de momento. Es como que me dejan, o sea, por ejemplo, bueno... yo concretamente es como que me raya mucho los relojes, ¿no? Digitales estos que es como un pequeño movilito, ¿qué tal? Es como que me crea mucho agobio. Entonces mucha ansiedad, ¿no? Sí, el hecho como de sentirme como que me acompaña, que el móvil también te acompaña, pero como que tiene mis datos de lo que camino, de mi pulso, de todo esto, ¿no? Entonces igual ahí sí que estamos hablando sin que yo sufra esta brecha digital, pero la diferencia entre tener acceso, ¿no? Yo podría tenerlo, ¿no? Pero no lo uso. No lo sí, o tú imagínate, bueno, a mí me pasó, yo creo que seré de los últimos, pero típica sala de informática,
Sí. en el colegio, que está muy bien, pero no se usa. Ya. Entonces ese colegio dirá que tiene acceso a ordenadores, acceso a internet, pero los chavales no están usándolo. Entonces es importante diferenciar. Vale. Y entonces, hablando de, claro, de este uso, ¿no? Vivimos en una sociedad completamente conectada, nosotros. ¿Somos adictos a la tecnología, diríais? Sí, Yo creo que sí. A ver, la tecnología hoy en día hay que entenderla partiendo de cómo funciona, ¿no? A nivel de negocio. Si yo les pregunto a ustedes actualmente cuál es la divisa o la moneda más valiosa, ¿cuál creerían que es? Yo, es que... Ya tienes el spoiler, bueno, a ti. Sí. yo digo el dólar, supongo. El dólar, hay gente que piensa que es el yen, hay otros que piensan que es el euro, hay unos aventureros que dicen que las criptomonedas, pero realmente lo que mueve hoy en día el mundo tecnológico es la atención. A partir de nuestra atención es que se hace el negocio de la tecnología. Buah, pelos de punta, ¿eh? Sí, en el momento en el que tú dejas de prestarle Sí. atención, o sea, hagan el ejercicio. Imagínense ustedes que la humanidad decide boicotear Instagram y no se mete allí, y Facebook y TikTok y deja de utilizarlo. O sea, en ese momento, esas compañías básicamente quiebran. ¿Por qué? Porque dependen de nuestra atención y el modelo de negocio para ellos es mostrarnos publicidad que se basa en nuestros intereses, en nuestros gustos, en la huella que nosotros dejamos a través del rastreo que nosotros le permitimos a estos dispositivos. ¿Esto es bueno o malo? Mira, habría que un poco ver el contexto de cada quien, ¿no? Hubo un momento en mi vida, y aquí me permito incorporar algo muy personal, en el que yo empecé a enseñar acerca de marketing digital. Uh-huh. Y cada vez que aprendía más, me entraba más ansiedad porque me tocaba entender cómo funcionaba. Y como sabrán muchas personas, no hay una universidad de Instagram, ni de Facebook, ni de TikTok, ni de Threads, ni de X, eso no existe. Eso prácticamente lo tienes que aprender y es muy difícil tener un pensum actualizado de eso porque cambia todas las semanas. Entonces tienes que estar muy al día y tienes que aprender. Y eso genera una serie de ansiedades, sobre todo desde el punto de vista de creación de contenidos. Bueno, tú eres creadora de contenido y sabrás la presión indirecta que tenemos de estar allí. Es un agobio. Alimentando a un monstruo que además, por un lado, hace que la gente tenga cada vez más hambre de contenido, es insaciable, y por otro, el algoritmo no es transparente, sabe todo sobre nosotros no sabemos casi nada sobre él, y eso, por supuesto, configura una receta que, sin duda alguna, a los humanos nos genera muchas veces ansiedad. Y en ese momento, cuando estaba creando esta formación, por un momento dije, oye, siento que le estoy enseñando a fumar a los niños. O sea, fue como la metáfora que pensé. Dije, porque le estoy enseñando a la gente cómo hacer que llame más la atención, que, ¿sabes?, que mantenga más este sistema que de alguna manera puede resultar excesivamente adictivo, puede generar pues todo lo que las evidencias científicas han demostrado que impactan en nuestra atención y cómo cada vez menos tenemos capacidad de atención. Y no sé si te habrá pasado, tú que estás viendo y escuchando Mira, ahora esto. que has dicho lo de capacidad de atención, mira, tengo aquí un dato, Sí. Perdona que te corte, pero Sí, es que sí, dice, córtame. la atención media sostenida en un mismo estímulo, es que es muy fuerte este dato, se ha reducido de los 12 a los 8 segundos en tan solo 15 años. Wow. O sea, estamos hablando de un 25% que ha bajado. Claro, y eso No, explica, 25, no, un eso explica 33%. por qué antes, por ejemplo, podíamos leer un libro y ahora cuando leemos un libro, muchos de nosotros, y me incluyo, incluso dependiendo de la red social que estés consumiendo en ese momento, porque si ahora estás pegado con TikTok, te va a resultar más difícil leer un libro todavía, o sea, prestar tu atención. Entonces, caí como en una especie de limbo filosófico, dije, hay algo que no está bien, ¿será que me salgo de esto? ¿Y a qué me dedico? ¿Qué hago yo? Entonces, claro, empecé a tener como una sensación que probablemente algunos de ustedes se hayan identificado como de salir huyendo a un bosque, como me quiero ir a un bosque. Y me refugié un poco en literatura de personas que yo estaba seguro que esto alguien lo había estudiado, que esto alguien estaba hablando de esto. Caí en varios libros, pero uno de ellos me llamó mucho la atención de una autora norteamericana que se llama Jamie Odell, que tiene un libro que me encanta que se llama Cómo no hacer nada. Ya en sí mismo el libro es una premisa. Es uno de los libros favoritos de Obama y tal. Bueno, tiene un muy buen marketing. Y el libro empieza con una frase contundente y es que no hay nada más difícil que no hacer nada. Y hoy en día no hay nada más difícil que no hacer nada. O sea, tú estás en una, no sé, esperando en una sala de espera para ir al médico y te pica la mano de querer tocar el teléfono. El teléfono o el libro o lo que sea. O lo Te que quiero decir, sea. incluso aunque tú te hayas concienciado de me voy a llevar un libro para no estar mirando el teléfono, pero simplemente estar mirando Y no a hacer la nada. nada es muy difícil, ¿no? Sí, además que cuando caes ya es un pozo. O sea, yo a veces estás estudiando lo que sea,
miras un momento el móvil y llevas 40 Olvídate. minutos mirando Reels, Sí, no te acuerdas ni del primero que miraste. Y cuando lo dejas, dices, es que yo me metí a responder un WhatsApp. Claro. O sea, o a Que ni buscar- respondí, probablemente. que no lo hiciste. Entonces, claro, al final, esta autora me ayudó a comprender un poco ciertas cosas con las cuales yo me sentí identificado. Ella habla que ese efecto de querer huir a un bosque y salirte de las redes sociales es más común de lo que aparece, pero la solución, la gran conclusión, pero este es un spoiler para la gente que vaya a leer el libro, la gran solución no pasa por irte de las redes sociales, porque al final es una realidad. Y ella pone como ejemplo pues, las comunas en los años 70 de Estados Unidos que querían como salir del sistema, pero fracasaron porque es difícil salir de un sistema que está tan implementado y sobre todo en el que la gente ha consentido tener un espía dentro del bolsillo. Es como el espía consentido. Entonces, al final de cuentas, la sociedad ha pactado que está bien, lo quiere utilizar, está de acuerdo con eso, lo disfruta, le genera dopamina o lo que fuese, por lo cual salir de allí no sería una solución ni sería sostenible. Y lo han demostrado diferentes personas que han intentado escapar de las redes o hacer el detox digital, que tampoco es que está demostrado que tenga gran efecto, porque al final te escapas un fin de semana del teléfono y el lunes ya vuelves como un Ya. efecto rebote loco. De hecho, incluso el propio mercado ha cogido esta idea también y nos la ha vendido, porque también vemos por ahí incluso hoteles, casas rurales, en las que tú tienes que meter tu telefonito en una cajita Total. para, o sea, hasta ese punto, ¿no? Siempre hay una vuelta de tuerca más. Es rizar el rizo. Entonces, Sí. la conclusión en sí es, mira, no intentes escapar del sistema, sino sé consciente realmente de la atención para que no sean las aplicaciones. Yo, de hecho, quité las notificaciones y me pasó casi al contrario, porque estaba mirando a ver si, como no la tenía, a ver si me había llegado. Al final que es está muy difícil. perfeccionado también todo el sistema, entonces es muy complicado. Es muy complicado y cada vez más crean algoritmos que hackean la atención de una manera increíble. Por ejemplo, ya yo sé que si yo abro TikTok es porque quiero dopamina infinita hasta que el teléfono literalmente se apague. Porque es como... Y yo digo, wow, si nosotros los adultos nos pasa esto, he visto a niños que les dan el móvil, que bueno, no, yo no soy padre, no sé si es bueno o malo, pero que les cuesta muchísimo más porque no tienen desarrollado su cerebro para despegarse. Bueno, yo tengo aquí, perdona, voy soltando datos, pero me parecen también fuertes, ¿no? Porque aquí dice que se estima que ya hay casi un 5% de nuestros jóvenes con un problema de adicción a las redes. Y después también el 20% de los jóvenes tienen síntomas de insomnio. O sea, es que ni duermen Claro. los pobrecitos míos, ¿no? Y incluso que un 40% se conecta para no sentirse solo. Claro, estamos aquí hablando de que estamos hiperconectados, de que nos estamos poniendo trabas a nosotros mismos para controlarnos, para no meternos en las redes sociales y, sin embargo, en otras partes del mundo hay gente que no tiene acceso a Internet. Claro, fíjate, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero solo 1 de cada 3 personas en el mundo tiene acceso a Internet. Y si vamos a lugares como África, pues es incluso aún menor esa cifra. O sea que sí, realmente vivimos en mundos paralelos prácticamente. Me queda alucinada. 1 de cada 3 personas... 1 de cada 3. Es que, claro, es que realmente tenemos una visión de lo que es el mundo muy Total. distorsionada de lo que es en realidad, ¿no? Voy a ir cambiando de tema también porque hemos hablado de algoritmos y hablando de algoritmos y de complejidad, ¿no? Vamos a irnos, por supuesto, al temazo de la inteligencia artificial. Uno de los grandes temas que salen siempre cuando hablamos de inteligencia artificial es el empleo. ¿Nos vamos a quedar sin trabajo? ¿Qué pensáis? A ver, es un temor legítimo, yo creo, al final. Si atendemos a estudios, informes, pues, por ejemplo, el FMI dice que el 60% de los empleos aquí en nuestras sociedades se van a ver afectados. Wow. Algunos será de manera complementaria y otros van a ser sustituidos. Entonces, claramente va a ser un revulsivo, igual una nueva revolución industrial. O sea, que ese temor es normal, pero bueno, no vamos a empezar a destruir ChatGPT, ¿no? Como hicieron en la revolución industrial, habrá que adaptarse, que conseguir que eso llegue a todo el mundo para que no aumente la desigualdad. Yo, si hay que imaginar un mundo en el que se puede no trabajar, a mí también me parece bien. Bueno, eso depende de lo que trabajes, porque si te lo disfrutas no es trabajo. Ahora, sí es verdad que el mismo FMI dice que así como se han diluido algunos empleos, también se han creado otros. De hecho, creo que se han creado más de los que se han diluido, porque esto es un poco como...
salvando las distancias, ¿no? Tratar de defender una ocupación que ya sea innecesaria, como encender las farolas en la noche con fuego. O sea, no tiene sentido hoy en día porque ya para eso existen los postes de electricidad con luz. Entonces, en su momento pasaba una dinámica similar en la Revolución Industrial, pues ya vivimos esto, o sea, que no es nuevo. Y yo sí creo que se va a generar un nuevo tipo de perfil que incluso va a ser un poco más complejo a nivel de implicación cognitiva por parte del ser humano. Pero por otro lado, en estos días hablaba con una amiga que me decía, oye, yo no estoy segura si llamarle a la inteligencia artificial inteligencia, porque la inteligencia no es solo la parte cognitiva, pasa también por las emociones, por la empatía, por una serie de sentimientos que son netamente humanos y que no sabemos realmente si las máquinas van a poder heredar o van a poder ser fabricadas para que tengan eso. Yo creo que el futuro va a ser un futuro bastante peculiar, que además no va a ser un futuro dentro de 150 años. Creo que va a llegar más rápido, va muy rápido, ¿no? de lo que nosotros imaginamos. Pero respondiendo a tu pregunta del trabajo, volviendo al tema del trabajo, yo sí creo que va a ser más competitivo, que se van a abrir más brechas, ¿vale? O sea, el tema de las brechas va a ser considerable. Claro, pensaba que tiene también, ChatGPT tiene unas implicaciones éticas muy fuertes, ¿no? O sea, qué sensación nos da no ser capaces a veces de no diferenciar algo que está generado por un humano y algo que está generado, o algo que forma parte de la realidad y algo que está generado por inteligencia artificial, ¿no? Sí, además de eso, que muchas veces todo lo que es tecnológico, digital, lo tomamos como si fuera una realidad objetiva, ¿no? Como la forma de pensamiento más perfeccionada posible, y realmente detrás de la inteligencia artificial, aparte de un consumo de agua ingente, una conversación media consume medio litro. Al año se calcula que se consumen 7,5 millones de litros de agua solo con ChatGPT. Entonces es una bestialidad de agua en un contexto de crisis climática, de desertificación. Luego también lo que tú comentas de las brechas es muy importante, porque yo te escucho y ya sueño coches voladores. O sea, al final la tecnología emociona. Sí. Yo creo que nos hace pensar en ser mejores, pero claro, es como siempre, sin dejar a nadie atrás. Al final podemos llegar a ese futuro idílico en el que aquí en las economías desarrolladas haya gente que esté dentro y gente que esté fuera, la desigualdad se aumente. Y luego, como veíamos antes, todavía 1 de cada 3 personas en el mundo no tiene acceso a Internet. ¿Cuándo van a tener acceso a ChatGPT? Entonces, bueno, claro, no tenemos que negar estas tecnologías, pero tenemos que garantizar que sean para todos. Crean desigualdad, no, y que sean Sí, verdaderamente innovadoras, porque la tecnología en sí misma no es innovación. Quiero decir, la innovación parte por solventar una necesidad, y si para determinados territorios, poblaciones o países una tecnología incluso rudimentaria soluciona una necesidad, es innovación. Por lo cual hay un nivel de subjetividad en la tecnología, en la innovación en sí misma, que creo que también hay que valorar. Y yo es que soy muy humanocéntrico en tanto a la tecnología y muy crítico, a pesar de que soy un apasionado de ella, pero me gusta ver eso, el lado B de la tecnología. Claro, y hablando de humanización y también de la subjetividad, que has dicho una palabra que creo que es clave, y de inteligencia artificial, claro, yo antes preguntaba a ChatGPT, dame una imagen de una persona cuidando criaturas, cuidando niños. Me salía una mujer, por cierto, una mujer blanca y guapísima. Y cuando le pedía la imagen de una persona exitosa dentro del campo de la ciencia, me salía, por supuesto, un hombre blanco, guapísimo también, ¿no? En plan, todo dentro de unos cánones muy estrictos de lo que, entendemos lo que es el éxito, ¿no? Entonces creo que también aquí hay un peligro de sesgos, ¿no? Muchísimo. Y ahí nos toca, yo creo, aprender y a ser críticos. Y claro, entra una cosa muy importante como es la educación, ¿no? Aprender a ser críticos. Y bueno, y ya para terminar con esta cara A, bueno, yo creo que todos nos podemos sentir identificados con ese momento que sale aquel nuevo teléfono de aquella marca, ¿no? Y todos lo queremos porque se nos hace como una gran promesa, ¿no? Pero claro, tenemos un problema con este hiperconsumo de tecnología. ¿Qué consecuencias puede tener este consumo? Pues bueno, muchas veces al final es una sociedad de consumo en la que vivimos, estamos consumiendo todo el rato, los teléfonos móviles al final nos hacen estar todo el rato conectados, tanto al trabajo como consumidores. Entonces, bueno, esto tiene efectos graves porque nunca nos preguntamos de dónde salen estos dispositivos,
dónde acaban estos dispositivos. Es como una cara B, una caja negra, ¿no? Las cosas nos llegan, no nos preguntamos y realmente pues lo vamos a ver más adelante, como tú decías, en Mozambique, ¿no? Vertederos donde los niños se ven expuestos a enfermedades, a Incluso deterioro nacen, mental. Nacen allí. Incluso nacen allí, sí. O sea, o toda la extracción de minería, que también lo vamos a comentar más adelante, que son cosas que aquí ni siquiera conocemos. ¿Y por qué nos pasa esto? ¿Qué hay detrás? ¿Qué nos llama tanto la atención? ¿Qué nos hace, aparte de gastarnos un pastón, dejar de lado pues, un dispositivo que funciona perfectamente en realidad? Claro, yo creo que buena parte de esto tiene que ver, por supuesto, con el marketing, con nuestra condición humana de novedad, de querer cambiar, de marcar ritmo y por quizás no comprender verdaderamente nuestras necesidades, porque el teléfono desde hace rato dejó de ser utilizado mayoritariamente para llamar, que fue para lo que fue inventado realmente, y ya pasó a ser un centro de productividad demandante de nuestras vidas que nos convierte en unos... como unos trabajadores de microtareas, porque ¿sabes? Nada más, ahora mientras grabamos esto, yo les puedo asegurar que a los tres se nos han acumulado una serie de WhatsApps que al salir de aquí es lo primero que queremos hacer, ¿no? Es completar, el cerebro se siente satisfecho. Entonces, yo creo que lo que nos hace nosotros querer tener ese teléfono nuevo pasa por el sentido de la novedad, ¿vale? Por la costumbre del estímulo, pues hace que quieras tener algo diferente. Y luego por crearte ese deseo, más que la necesidad, porque la necesidad en sí misma no la tienes, de tener estatus, ¿sabes? De tener el último teléfono de la fruta, ¿sabes? Como yo quiero, esa fruta es muy apetecible y quiero tener la más reciente, el más reciente dispositivo de ellos. Y claro, lo hacen muy bien, la verdad te hacen sentir obsoleto, te hacen sentir y es un estado psicológico terrible, porque además logran que tú vayas a la marca, investigues, o sea, te autoconvenzas de que tú necesitas eso cuando realmente en el fondo puedes vivir sin ello. Seguramente no. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya hemos visto esta cara A y ahora sí que es el momento de analizar el tema de la brecha digital pues en otros lugares del mundo. Así que analizamos la cara B. Fernando, antes has dicho este dato, ¿no? Que a mí me ha dejado alucinada, que es 1/3 de las personas del planeta no tienen acceso a Internet. Y yo te quería preguntar, bueno, pues ¿qué consecuencias tiene esto? ¿Qué significa esto? Pues bueno, las consecuencias son de todos los niveles, ¿no? Al final vivimos en un mundo totalmente conectado, en el que si tú no estás, pues al final te estás quedando fuera de una parte de ese mundo, ¿no? Bueno, vinculándolo un poco con lo de Ricardo, al final, ahora Meta nos parece algo raro, pero ya de facto hoy en día tenemos un yo aquí sentado y otro yo esperando en Instagram, en WhatsApp. Entonces, bueno, realmente están lejos de todo ese mal llamado progreso, prosperidad. Y luego, para mí, yo creo donde está el foco realmente es en la educación. Lo hemos visto con la pandemia, con el COVID-19. En regiones como América Latina hablamos de 2 cursos educativos perdidos. Aquí fue muy fácil adaptarse, ¿no? Los que teníamos trabajos de oficina nos fuimos a casa a teletrabajar, las universidades cerraron, se puso ordenador. En países en desarrollo, países del sur global, esta posibilidad directamente no existe. Claro, o sea, no sé si tú como venezolano podrías ahí aportar algo. Realmente la pandemia puso en contraste ese lado B que quizás no estábamos viendo y de una manera muy cruda, pero también hizo que los recursos que existieran se pusieran a la disposición de las personas que no tienen esa disposición de la tecnología. Pero también ha pasado un efecto muy curioso de parte de muchas personas que prefieren tener tecnología a tener comida. ¿Cómo es la realidad, por ejemplo, en lugares como África? Bueno, al final en África, Asia son los lugares donde hay mayores poblaciones en situación de pobreza, que quedan más alejados de todos estos avances, ventajas y oportunidades que nos da la tecnología. En África en concreto, las cifras nos hablan de 1 de cada 4, o sea, 1 de cada 4 personas tiene acceso a Internet. Y luego, otra vez, por recuperar esas 3 patas de las que os hablaba, nos centramos siempre en el acceso. Os voy a poner un ejemplo es una mala política de cooperación al desarrollo, que también las hay, no es nuestra por suerte, pero fue un programa en América Latina de dar portátiles. Entonces creo que eran, no sé si 50.000, 20.000 portátiles que se daban a diferentes escuelas en zonas rurales. ¿Qué pasa? Estás dando portátiles allá donde no hay conexión a Internet. Ya.
o no hay electricidad, Ya. o los maestros no saben usarlos. Necesitas una estructura Entonces siempre mucho necesitas más una holística, estructura ¿no? Más total, integral. que sea transversal e integral. Completamente. Y luego también otro tema que creo que es importante aquí hablar es el Internet como arma política, ¿no? No nos faltan ejemplos pues, como TikTok en Estados Unidos, ¿no? Que está prohibido durante algunas horas, o Meta en Brasil. Sí, hay 1000 ejemplos a día de hoy, cada vez más, también en ese uso. En este caso sería el uso de esas tecnologías. Tenemos, bueno, pues países poco democráticos que directamente no dejan a sus poblaciones acceder a ciertas redes. Nos vendrá todo el mundo a la mente, ¿no? Pues también dueños de grandes empresas que están directamente interfiriendo en procesos electorales de otros países. Entonces, realmente la potencialidad del mundo digital es tan grande que si está descontrolada probablemente acabe beneficiando pues de nuevo a los más poderosos, a los que más dinero tienen. Claro, ¿cómo nos afecta a nivel político este tema? ¿Qué hacemos nosotros en Manos Unidas? Pues al final también desde esa visión holística de todo lo que es el acceso a las tecnologías tenemos diferentes proyectos, bueno, muchos, a través solo algún ejemplo. El que a todos se nos vendrá a la cabeza, placas solares, ¿no? Por ejemplo, en una localidad, Tíes, en Senegal, hay un hospital, el Hospital de San Juan de Dios, que pues con una empresa española responsable hemos instalado una serie de placas solares que permiten abastecer de energía limpia, además, a un hospital al que acuden más de 30.000 personas. No, eso sería lo más básico, lo que a todos se nos ocurre, que pues facilitar esas energías. Luego tenemos otros proyectos, por ejemplo en Bengala Occidental, este es muy bonito y además se acaba de aprobar, con unos socios locales. Bueno, cuando hablamos de socios locales, son esa contraparte que nosotros tenemos en todos estos países. Una cosa muy bonita de Manos Unidas es que no tenemos oficinas ahí en terreno, ¿no? Entendemos que son las propias asociaciones de los países las que tienen que ser líderes de su propio desarrollo. Entonces, siempre apoyamos, no vamos nosotros a liderar los procesos. Pues este del que os hablo son 5 salas de ordenadores en 5 colegios. Antes traía el ejemplo, salas de ordenadores que no se usan. No, la idea de este proyecto, pues eso, transversal, holístico, que es una palabra que me gusta mucho, pues son ordenadores, formación a profesores y también los medios necesarios para que esos ordenadores se usen. Entonces ahí realmente estamos viendo toda la complejidad del acceso a las tecnologías. Claro, y luego otro tema de las tecnologías que has comentado tú antes y que a mí me pone los pelos de punta, porque yo, claro, leía el otro día que, yo qué sé, estoy pensando una gran tecnología de la que, bueno, pues aquí estamos muy orgullosas. Los coches eléctricos con sus baterías, etcétera. Ahora todo va con batería, no queremos nada enchufables, las pilas fuera, ¿no? Pero cuando nos creemos que aquí hemos encontrado la solución a todos nuestros problemas medioambientales y tal, de repente te dicen, no, ojo, porque esta batería, ojo de dónde viene, ¿no? Entonces, a mí me gustaría hablar un poco contigo de, bueno, pues de este temazo que creo que a veces se nos olvida, ¿no? Nos sentimos muy orgullosos de estas baterías, de esta limpieza medioambiental de nuestros coches que no hacen ruido, que no emiten, pero bueno, ¿qué pasa con la extracción de minerales para la creación de dispositivos, de baterías, etcétera? Sí, esto es súper interesante, es la cara B de la cara B, ¿no? O sea, Total, yo realmente total. tampoco lo conocía hasta que empecé aquí a trabajar en Manos Unidas. Toda la transición energética, las energías renovables, que por supuesto apoyamos, porque estamos en un momento de cambio climático, hay que abandonar los combustibles fósiles, pero ¿a qué precio? ¿No? Exacto, claro, yo digo, qué guay tener esta tecnología, pero ¿cómo abordamos lo otro, no? Porque no podemos dejarlo a un lado. Me voy a dar un rato curioso. Casi la mitad de las tierras donde se encuentran estos minerales, níquel, litio, cobalto, están en tierras indígenas y campesinas. ¿Vale? Muchas veces estas poblaciones pues, son directamente perseguidas, asesinadas, ¿no? Por parte de empresas transnacionales que además están en colaboración con sus propios gobiernos. O sea, es legal. Es legal, sí, porque claro, lo fácil es hablar de minería. No, la minería ilegal. Cuando tú hablas con las personas de allí te dicen, no, es que es la ilegal y la legal. Ya. O sea, esto es especialmente dramático en América Latina. Nosotros allí acompañamos una red que se llama la Red Iglesias y Minería. Es una red de comunidades que viven en zonas que están devastadas por la minería. Había una chica ecuatoriana con la que coincidimos este verano, nos contaba, bueno, que directamente la casa de sus padres, o sea, tú imagínate, la casa donde has estado toda tu vida, pues de la noche a la mañana te enteras de que ha sido vendida
concesionada a una empresa y que ya nunca vas a poder volver a entrar en tu casa. El río en el que jugabas de niña, en el que tus abuelos pescaban el pescado, está químicamente muerto. Contaminadísimo. Está contaminadísimo, ¿no? A los niños les salen manchas en la piel. O sea, realmente están totalmente perseguidos. El último ejemplo, y para mí más dramático, y lo traigo sobre la mesa, es el asesinato. O sea, directamente en septiembre tuvimos el último, un compañero en Honduras, líder ambiental, que fue asesinado a la puerta de la iglesia, simplemente por oponerse a estos proyectos mineros. Entonces, cuando tú estás aquí, que sí, que la adicción, no sé qué, y escuchas estos testimonios, te obliga a moverte, a intentar cambiar las cosas y a que esa transición sea para todos. Y no a cualquier precio, sino socialmente justa también. Completamente, claro. Ya para ir ya entonces un poco a llegar a conclusiones y hacer propuestas, ¿no? Porque nos has contado como una serie de problemáticas que es totalmente cara B. O sea, realmente muchas de las cosas o no las conocemos o puede ser que las pasemos un poco por alto, ¿no? Entonces es el momento de plantearnos qué vamos a hacer ahora, ¿no? Nosotros, como consumidores, ¿no? ¿Qué podemos hacer para aminorar el impacto de los dispositivos electrónicos, ¿no? O si, por ejemplo, hablando de transición ecológica, ¿no? ¿Se puede hablar realmente de una transición ecológica? Pues conociendo el impacto en las sociedades y en el medio ambiente. Así que yo os quería pedir a ver si entre todos podemos llegar a unas conclusiones, a unas propuestas, cómo podemos hacer, bueno, pues para tener un mundo un poco mejor a pesar de la tecnología. Bueno, pues al final, lo comentaba también Ricardo, o sea, el poder del consumidor muchas veces, no solo, ¿no? Pero también les interesa que no lo conozcamos. Al final él decía, si no nos metemos en Instagram, Instagram cae. Si no consumimos todos los días el último móvil, pues dejará de haber ese consumismo tan grande, ¿no? Siempre también podemos fijarnos dónde comprar cosas de segunda mano, intentar que sean comercios más éticos, que la tecnología o la producción se haga, pues, allá donde sepamos que se cumplen derechos humanos y no a cualquier precio, pero también es más caro. Entonces, bueno, es un debate que al final la gente también no solo puede recaer en el consumidor, yo creo que hay que impulsar también ese tipo de iniciativas. Entonces, en el comienzo nos has hablado de esa capital mundial de la tecnología, en China, ¿no? Donde se producen, bueno, pues al día muchísimos dispositivos tecnológicos. Vamos a hablar de los vertederos. ¿Dónde empieza? Y ahora vamos a ver dónde acaba. Totalmente. Es curioso porque hablabas de China. También se dice que en China está la capital del mundo de los desechos digitales. Bueno, a cada vez tienen menos importancia, pero está la Convención de Basilea, que hemos firmado todos los países, que impide que estos desechos, en vez de producirlos tú y tratarlos en tu país, los lleves a otros lugares. ¿Cómo se hace? Pues no, esto es ropa de segunda mano, estos son ordenadores de segunda mano, entonces son incluso donaciones que la gente se pone medallitas porque está dando productos tecnológicos a estos países. Sin embargo, acaban siendo vertederos, como comentabas tú, donde la gente se expone al deterioro ambiental, a enfermedades y, bueno, pues algo realmente triste que tampoco conocemos aquí. Por no hablar de esta sensación extraña de superioridad y curiosa que se da cuando aquello que no queremos se lo damos a los que no pueden comprarlo, ¿no? Eso es fácil. Lo que nos sobra darlo, todo el mundo quiere. Claro, cuando uno ya tiene que quitarse de lo suyo, replantearse cómo actúa, ya empieza a ser más complicado. Pero bueno, para eso estamos aquí hoy también. Claro. Es que para mí es inevitable pensar en cuáles son esas acciones pragmáticas que podamos utilizar, que podamos llevar a cabo nosotros como ciudadanos, sobre todo quienes estén escuchando esto, más allá de donaciones, que está muy bien, más allá de aprender a reciclar, que está muy bien, pero luego cuando sales y te das cuenta de que dónde voy a poner esta pajita de plástico en otro país donde no se recicla, te das cuenta de que hay un trabajo más importante que hacer, que yo creo que sí recae en nuestra responsabilidad, y es tratar de educar a las personas para que se conciencien que eso contamina, por ejemplo. Claro, o sea, ¿qué dirías, qué propuestas harías para, bueno, pues eso, para vivir un mundo mejor a pesar de la tecnología, con y a pesar de la tecnología? Pues propuestas concretas aquí en los países nuestros, nuestras sociedades, al final el consumo. O sea, podemos tener siempre un consumo más responsable, un consumo más sostenible, intentar escapar, no del sistema porque es imposible, pero sí de esa lógica de más de crecimiento infinito, como si fuera esto infinito, insostenible. A mí me vas a perdonar, pero a mí me gustaría meter esta palabrita que creo que nos va a venir a todos muy bien para vivir un mundo más habitable y dárselo un poquito mejor a las próximas generaciones. Y para este tema nos va muy bien, que es el tema del decrecimiento.
Oye, igual no todo tiene que seguir creciendo para siempre, ¿no? Igual un día pues podemos coger un teléfono, incluso peor que el que tenemos ahora, pero que, bueno, pues aporta un mundo algo mejor, como el Fairphone, ¿no? El famoso Fairphone. Sí, yo creo que es más ir a lo esencial, o sea, a lo que nos hace humanos, a lo que nos une, a las cosas más básicas y dejar un poco lo superfluo. El problema es que es como un bombardeo tan constante que uno no se quiere sentir fuera. Entonces, realmente Claro. nuestro trabajo también, y hoy aquí, es poner todo sobre la mesa. Cuando uno yo creo que conoce, pues ya se pregunta la próxima vez, oye, ¿y de dónde ha salido este? ¿Y dónde va a acabar? Pues igual me preocupo de comprarlo un poquito más sostenible, de comprar un móvil de segunda mano. En vez de tirarlo, pues puedo dejarle el teléfono a una persona que sepa que lo vaya a usar. Bueno, intentar que todo sea un poco más circular. Claro, qué bonito es entender cómo funcionan las cosas y esa educación que recibimos para hacernos esas pequeñas resistencias a nosotros mismos para mejorar el mundo, ¿no? No quererlo todo, sino decir, venga, Total, hasta o aquí. sea, es fundamental, lo dices tú, lo decía Ricardo. En Manos Unidas, por ejemplo, tenemos dos grandes patas, para que nos entendamos. Una son los proyectos de cooperación, que es lo que la gente está más acostumbrada, yo qué sé, producción sostenible de alimentos, hospitales, escuelas, pero luego está todo el trabajo en España. A principio era más de recaudación, hoy hablamos de educación para el desarrollo, educación para la transformación, ¿no? Queremos realmente transformar nuestro entorno para transformar el mundo. Entonces, eso realmente es el trabajo que también hacemos nosotros en España, darnos cuenta de que hasta que no cambiemos nosotros, no va a cambiar el mundo y bueno, esa es la importancia de la educación para el desarrollo. Elena, ¿me permites hacer una pregunta, Fernando? Por supuesto. ¿Cuáles son esas cosas que tenemos que cambiar internamente, que tú has identificado a través del trabajo que hacen? Mira, voy a ir a lo más simple, para mí lo más simple, que es la empatía, yo creo, o sea, también lo habla el Papa Francisco de sentir el dolor ajeno como propio. Yo creo que esa es la base de todo. O sea, el día en el que realmente entendamos que es nuestro hermano indígena, nuestro hermano de Mozambique, nuestro hermano de Alemania, ¿no? Y que nos sintamos como una humanidad, como todos hijos de la misma casa común, ese día te va a importar lo que sucede ahí. No vamos a poder ponernos de perfil. Y ahí es donde entra el papel de la educación. Entonces no me voy a ir a grandes soluciones, simplemente eso, entendernos todos como hermanos, como hijos de una misma humanidad, y ahí será posible el cambio, yo creo. Y es posible un acto de rebeldía, por ejemplo, en estos momentos en donde políticamente más bien quieren ponernos fronteras. No es posible, es necesario. Okay. Yo te diría, o sea, aparte de la educación para el desarrollo, también es la movilización, el pedir, oye, exigir, esto no puede seguir pasando, denunciar, ¿no? En nuestros propios estatutos aparece, hay que denunciar también. Si la gente no sabe lo que pasa, pero no solo vale con saber, hay que denunciar, hay que decirle a los que nos gobiernan, oye, que esto no puede seguir así. Muy bien. Muy bien, pues qué interesante, muchísimas gracias. Me ha encantado esta conclusión, hablando sobre la empatía, ¿no? Que a veces, pues mira, resume un mundo tan complejo y que a veces las cosas son más sencillas. Dentro de la complejidad, a veces más ese movimiento sucede a partir de algo tan sencillo como la empatía. Pues muchísimas gracias a los dos. Gracias de verdad. Y gracias, por supuesto, a Manos Unidas, la ONG de la Iglesia Católica de Cooperación al Desarrollo, que lleva más de 65 años luchando contra la pobreza, la desigualdad y el hambre en lugares como Asia, como América o como África. Esto es todo. Nos vemos en el próximo episodio, porque recordad que las páginas de una misma historia pueden ser completamente diferentes dependiendo de quién las escriba, así que analizar la cara A y la cara B es fundamental para comprender en qué mundo vivo. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo.